Nuestras cámaras, por favor. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Me confirman que se escucha bien, por favor, y que miran mi pantalla. Sí, ya se mira. Perfecto. Entonces, cuéntenme cómo les fue con la tarea. Los que le entregaron, ¿verdad? Hay gente que no le entregó, pero si pudieron notar, esta vez yo no les puse fecha para la tarea. Esto es por cuestiones de Yo, tiempo, ¿verdad? No sé. Dígame. no, que yo todavía no lo he entregado. Sí. Eh, bueno, la cuestión está así. Ustedes pueden entregar las tareas mientras no llegue el final del curso, ¿verdad? Nosotros terminaremos la otra semana, el jueves. Entonces, antes de ese jueves ya deberían tener enviada la tarea. ¿Por qué deberían enviar las tareas? Porque así evalúo que realmente están aprendiendo, ¿verdad? Y también es parte requisito para tener el diploma de este curso, ¿verdad? Al final. Entonces, les recomiendo que las hagan, además de asistir, ¿verdad? Otro Dice, componente. Dígame. la otra semana, o sea, termina el 15 el curso. Así es, terminamos el 15. Gracias. Pero sí les recomiendo que las manden cuanto antes, porque el próximo viernes, por ejemplo, les voy a dejar otra asignación y se les va a acumular. Sí, Entonces, sí. vamos a repasar un poquito lo que teníamos que hacer en la tarea. En primer lugar, les quería Liz, una preguntar, consulta. díganme. Como menciona que podemos subir la tarea, entonces quiere decir que puedo subir toda de la primera, porque se acuerda que yo se lo envié a Telegram porque no lo podía cargar a Word, en Google, perdón. Entonces ya solucioné Sí. ese problema y era por el espacio que tenía en la cuenta de Gmail. Entonces no sé si me da tiempo Bueno. todavía de subir. Sí, si quieres, súbalo, pero como ya me lo envió por Telegram, ya lo tengo ahí registrado también, entonces, Ah, bueno. sí. Ok, gracias. La tarea, ¿verdad? Siempre les envío un formulario, pero si por X o Y razón extraordinaria, ¿verdad? No les carga o no sé, pues ahí me la envían por Telegram, ¿verdad? Por correo. Pero traten en la medida de lo posible enviar el formulario, ¿verdad? Entonces, lo primero que quería saber es si las instrucciones, así como se las mandé, ¿verdad? Eh, estaban entendibles, ¿verdad? No creo que hubo complicación en eso o algo que no estuviera específico y claro en esas instrucciones. Díganmelo ahora, ¿verdad? Para considerarlo, ¿verdad? Para la siguiente tarea. Yo lo sentí bien claro. Buenas tardes. Están más bien como Bueno, papás. Sí, casi no le escucho, Lizeth. Y ahora, no sé, Ahora sí, sí le escucho. es porque estoy proyectando. Ah, bueno. Creo que también Andrea estaba hablando. Sí, fueron bien claras, solo que yo tengo un problema en la tarea desde el inicio, creo yo, pero Eh, creo que lo vamos a comentar y lo vamos a ir viendo ahí en el andar, por s- así decirlo. sí, es correcto. Vamos a comentar la tarea ahorita. Básicamente les pedía un informe de 2 páginas, ¿verdad? Con ese archivo, ¿verdad? Que si son curiosos, pues se pudieron dar cuenta que es un archivo con variables ambientales de todos los países del mundo. A propósito, les puse ahí, ¿verdad? Qué columnas quitar y cuáles dejar, porque la verdad eran bastantes y no las íbamos a usar todas. Entonces, por ese propósito, las instrucciones empezaban con eso, ¿verdad? Solo voy a abrir las instrucciones un momentito para ir, ¿verdad? Viendo qué es lo que se les pedía en esta asignación. Entonces, les pedía un mapa, ¿verdad? En la primera página. También les pedía otros 2 mapas. Aquí en la segunda página les pedía estas 2 tablas, una segmentación de datos, bueno, 2 segmentaciones de datos, un mapa de áreas
y un gráfico de dispersión. Entonces, empecemos con la página 1. Básicamente cargamos los datos, ¿verdad? Y con Power Query le editamos lo siguiente. Aquí, bueno, en este ejemplo que les tengo preparado, se me olvidó a mí ponerlo. Ah, no es que se me olvidó. Este archivo lo trabajé en mi computadora y como estoy desde la computadora del trabajo, entonces tenemos que hacer siempre aquello, ¿verdad? Que si no les recuerdo, cuando yo abro un archivo .pbx en una computadora que no sea, ¿verdad? Donde trabajé el reporte, hay que transformar, ¿verdad? El origen de los datos. Entonces, para eso siempre nos vamos aquí a inicio, ¿verdad? Y a la configuración de origen de datos. Y ya ahí pues les va a aparecer el origen de todas sus tablas que tengan cargadas al informe y le van a poner cambiar origen, ¿verdad? Y buscar el archivo en sus computadoras que debería ser el mismo, ¿verdad? Si queremos los mismos datos o la misma base de datos o el mismo enlace web, ¿verdad? En caso que estemos trabajando con enlace web. Entonces eso siempre lo tienen que tener presente, ¿verdad? Cuando les pasen hacia un archivo .pbx, que la verdad tengo entendido no es tan común, lo más común es que les pasen, ¿verdad? El link, ¿verdad? Del reporte en línea para que ustedes lo puedan ver, dependiendo de la organización, ¿verdad? Donde trabajen. Entonces, por eso a mí aquí en el panel datos a la derecha me aparecen las columnas todavía en inglés, pero son los mismos datos que ustedes trabajaron y básicamente eso nos pedía, ¿verdad? En el Power Query, ¿verdad? Bueno, esto es lo de hoy. Lo voy a cerrar. Aquí está, tarea 2. Entonces era, ¿verdad? Cambiarle el nombre, ¿verdad? Simplemente darle clic derecho, doble clic y cambiarlo, ¿verdad? Al nombre que les pedía, ¿verdad? Y para quitar las columnas que quería que quitaran, pues simplemente clic derecho y quitar. Entonces aquí no tengo nada que hacer, solo era una aclaración. Y nos pedía entonces como primer elemento un mapa. Entonces en el mapa, obviamente, ¿verdad? Antes de poner el mapa tenemos que clasificar, les dije, el campo país, la columna país o country, en mi caso, la tenemos que clasificar como país o región. Eso, una vez más, simplemente le damos clic al campo o columna que queremos editar y les aparece herramientas de columna aquí en la barra, en herramientas de columna, en la parte de propiedades y categoría de datos, hay que darle país o región. Si fuera continente, le daríamos continente, etcétera. Luego de eso, entonces ya podían ustedes venir, poner el mapa. En ubicación le van a poner país para que agarrara, ¿verdad? Básicamente las burbujas. Y en tamaño burbuja la temperatura de media anual, que a ustedes les debería aparecer. Recordemos que cuando yo le doy clic a cualquiera de estos campos dentro de mi objeto visual, me aparece este menú contextual, ¿verdad? Donde dice quitar campo, cambiar nombre, moverá y distintos tipos de resumen que tiene. Puede ser suma, promedio, etcétera. Entonces nosotros le vamos a poner suma. Creo que por default ya se lo ponía en suma. Si no, pues tenía que asegurarse que estuviera en suma. Y para el tamaño, y eso para el tamaño burbuja. Entonces simplemente la temperatura, a mayor temperatura promedio anual, iba a ser proporcional el diámetro, ¿verdad? De nuestras burbujas. Y para darle formato, que lo quería así, ¿verdad? Con un gradiente de color, como ustedes lo pueden ver aquí. Y también el mapa les dije que lo dejaran en escala de grises. Son instrucciones bien específicas. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí a nuestra segunda opción del panel de visualizaciones. Objeto visual, configuración del mapa. En estilo, pues buscamos escala de grises, ¿verdad? Y en burbujas le damos, podemos cambiar el tamaño si quisiéramos. Y también en colores agregarle un formato condicional. En formato condicional, ustedes le dan a esa FDX y ustedes pudieron auxiliarse ahí del video también. Creo que las instrucciones también lo decían.
pero el estilo de formato que yo les pedí era un degradado. No era reglas ni valor de campo. Repasamos esta tarea, ¿verdad? No porque les vaya a bajar puntos, ¿verdad? Revisándola, pero para que ustedes puedan corregir, ¿verdad? Si tuvieran algún error, entonces ahí lo corrigen en su computadora, ¿verdad? Para tener un reporte ahí correcto. Y entonces, ¿en qué campo debemos basar esto? Pues en la temperatura media anual, ¿verdad? Que les va a aparecer como suma. Ustedes pueden elegir aquí resumen como suma. Y básicamente era poner un color para el valor más bajo y un color para el valor más alto. No necesariamente tenían que ser esos dos colores, podían elegir los que quisieran, pero con tal que contrastaran, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo Rusia, temperatura media anual -6 Celsius, mientras que yo tengo aquí Brasil, temperatura media anual 24 Celsius. Entonces, la diferencia es notable, ¿verdad? En el color. Gloria Cruz no sabe dónde cambiar el nombre de las columnas o de los campos. De las columnas, ¿verdad? Observe mi pantalla, Gloria. Cuando yo entro al Power Query, ¿verdad? Y tengo aquí mis columnas, ¿verdad? Yo le puedo dar clic a cualquiera que quiera. Pero si le doy doble clic a alguna, por ejemplo, esta primera, mire, que se llama Country, le doy doble clic, me aparece ya para editar el texto. Y ahí puedo cambiarlo, poner lo que quiera, en este caso país. Y con un simple enter ya queda aplicado, ¿verdad? Mire, la columna 1, antes se llamaba country, ahora se llamaba país. Y aquí en configuración de consulta sale columnas con nombre cambiado. Entonces cerramos y aplicamos. Dígame, Andrea. Es que yo creo que desde ahí tengo mi error. Es que mire que cuando yo estaba comparando mi tarea con la que está subida en el Word, a mí me aparecían miles y yo miro que a usted le aparecen porcentajes. Entonces, yo pasé la tabla, cuando la estaba trabajando, puse los números en decimales y no, o sea, no me aparecían en decimales, entonces, y me aparecen en porcentajes. Entonces, no sé cuál es mi error ahí y ahorita estoy viendo la tarea y pues así, ajá, así como aparecen en la tabla, así me aparecen Ajá, en, en las gráficas. sí. Pero aquí Entonces, en el Power ujú, Query le aparecen como porcentaje, dice. no, ahí me aparece así como a usted le aparece, pero ya Ajá. en los gráficos y bueno, por así decirlo, en el informe, no Ujú. me aparece como 24.5 por así decirlo, sino que me aparece 21.000, 200, 2.142.000 puntos y tal. Aquí en el mapa. Ujú. Sí, por lo menos, ajá, por lo menos en esa tabla no me aparece así, no me aparece el 24.66, sino me aparece en miles. La temperatura media anual. Por ejemplo, el área de cultivos, Área de cultivo está en página 2, ¿verdad? no, ahí está en la misma tabla esta, Ah, sí. ujú, Aquí. en las primeras tablas. Ujú. Sí, área de cultivos. Sí, por lo menos esas dos tablas no me aparecen así, Le aparecen como miles. me aparecen miles. Ujú. Bueno, en esa parte debería entonces venir aquí al visualizaciones y en columnas asegúrese, por ejemplo, área de cultivos. Esto, área de cultivos porcentaje, es simplemente el nombre que yo le di. Yo le doy doble clic, ¿verdad? Y puedo editar el Ujú. texto. Ahí estamos Ok, claros, ¿verdad? sí, Ahora, aquí a la parte, en esta flechita, ¿verdad? El menú contextual, tiene esta opción activada, la opción no resumir, para esos sí, campos numéricos. Sí, sí la tiene, ¿verdad? sí, sí, todo está así. Ajá. Entonces, lo que puede hacer es venir aquí y en el panel datos, seleccione los campos que quiere, ¿verdad? Modificar. En este caso, área de cultivos, yo lo tengo como cropland, cover. Y en herramientas de columna, le da clic, ¿verdad? En datos, le aparece herramientas de columna aquí. Verifique el formato. Si está en general,
Verificar. Pero estoy acá en la clase de Lick porque no lo tengo en mano, estoy en la computadora de mi trabajo. Ah, bueno, Entonces sí. lo tengo en la mía, no lo tengo en la. Sí, tiene que verificar que esté formato general y también verifique, bueno, vamos a ver en datos, formatos, no, tampoco. Tipo de dato tiene que estar número decimal. Entonces también verifique eso y si eso no hay problema, entonces también verifique aquí en dar formato, objeto visual, seleccionando la tabla, por ejemplo, y en valores, no, perdón, elementos de celda. No, esto es solo para es solo para el estilo. Entonces, columna específica tampoco. Totales tampoco es. Opciones. General. Propiedades. No, tampoco. Bueno, sí, tendría que revisar eso que le digo. En herramientas de columnas para cada campo de la tabla, por lo menos, ¿verdad? Para lo que usted me está diciendo. Debería estar el número decimal, el tipo de dato y formato tiene que estar general. No tiene que estar como porcentaje o moneda, lo que sea. Y tiene que tener desactivado esto, la comita esta y el porcentaje, en caso que lo tuviera activado, ¿verdad? Gracias. Listo. Entonces veníamos, ¿verdad? Con el mapa y lo del formato condicional, pues aquí eran burbujas, ¿verdad? Colores, ¿verdad? Los colores que destacaran ahí y podían poner. Luego les pedía las tablas, ¿verdad? Sí, la tabla, les digo que añadan país, temperatura media anual, miren, yo lo tengo aquí abajo. La elevación, que es metros sobre el nivel del mar, precipitación anual y vientos. Entonces ahí solo era poner, ¿verdad? Objeto visual, tabla y arrastrar, ¿verdad? A columnas, los campos que les digo en el orden que les digo. Asegurarse tal vez que estén como suma o como no resumir incluso. Y pues en totales aquí les aparecería este 4.376. Me parece que no les especifiqué nada de eso. Pero obviamente este sería el total de esta temperatura media anual. No sale el total para elevación, ni precipitación, ni vientos. Luego también les pedía que agregaran esta otra tabla, ¿verdad? Donde pusiéramos el área de cultivos, el área de árboles, precipitación en mes más seco y temperatura máxima en mes más cálido. Lo mismo, simplemente arrastrarlos, ponerlos, asegurar que estén en no resumir a los campos numéricos, ¿verdad? Y por último, en la página 1, pues la segmentación de datos. La segmentación de datos, simplemente ustedes la seleccionaban, ¿verdad? Aquí está, objeto visual, selección de datos, segmentación de datos, y le ponían país. País, simplemente lo arrastraban y no les digo un estilo. Como son varios datos, ¿verdad? Todas las naciones del mundo, lo ideal sería dejarlo así, como una lista desplegable. Porque si le doy mosaico, pues creo que ni me va a dejar. Bueno, sí me deja, pero miren, también podrían, es válido. No les especifiqué. Entonces ahí ya era criterio de ustedes. El estilo puede ser un menos desplegable, mosaico lo voy a dejar yo.
Y esto para la página 1. También les pedía que simplemente insertaran una figura, ¿verdad? Le pusieran un texto como indicadores ambientales y básicamente darle un color, ¿verdad? Que quisieran. Les digo claramente cómo insertar la forma, simplemente es insertar. Aquí hay forma rectangular, aquí en formas, un rectángulo. Y básicamente luego en formato de forma, que cuando ustedes le dan clic, ¿verdad? A este cuadro, formato de forma, les aparece, por ejemplo, aquí en estilo. Pueden cambiar el color y pueden activar la opción texto y en texto ponerle el texto que les decía que era indicadores ambientales mundiales. Aquí lo dejé nada más en indicadores ambientales. Vamos a corregir. Diarios. Veamos, gente. Eso para la página 1. La página 2 es bastante similar. Simplemente les pedía dos mapas, un gráfico de dispersión, un gráfico de áreas y el país. Una segmentación de datos por país. Entonces, uno de los mapas. Como les digo, esto también es como pusieran ustedes los elementos, yo los puse así, ustedes pueden ponerlo de otra forma si quisieran. Solamente voy a poner el mapa aquí más elevado. Ponerlo aquí. Luego este gráfico lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y este también. O podríamos ponerlos los dos por aquí. Entonces ya a criterio de ustedes cómo querían, ¿verdad? Cómo estuviera su informe. Y la segmentación de datos también. Bastante como quisieran, ¿verdad? Con la segmentación, la bajaré en mosaico, yo también. Y los mapas, pues uno les decía que pusiera vientos, tamaño burbuja y país, la ubicación. Luego también les pedía que pusiera en la burbuja, es un formato condicional, ¿verdad? También un degrado de colores, miren. Por ejemplo, aquí tenemos islas y tierras del sur francesas en la Antártida, vientos de 11.18 metros sobre segundo, mientras que aquí en Estados Unidos, vientos, pues sería 3.586, mirar la diferencia de colores. Lo mismo con este otro mapa que era lo mismo, simplemente la ubicación siempre el país y el tamaño burbuja, pues la elevación, metros sobre el nivel del mar de la masa terrestre de estos países. Es un promedio, ¿verdad? El gráfico de dispersión les decía claramente el área de cultivos en el eje X y en árboles en el eje Y. Y en el gráfico de áreas les pedía isotermalidad en el eje y eje Y secundario les pedía la nubosidad y en el eje X el país. Y bueno, eso sería todo lo que les pedía. Ya ahí lo demás pues son conclusiones que se pueden sacar del informe. Por ejemplo, yo aquí relacioné el porcentaje cubierto de árboles del territorio de cada país versus el porcentaje del área de cultivos para ver si hay alguna relación, ¿verdad? Entonces yo podría, solo con ver los datos aquí, ¿verdad? Ver, por ejemplo, entre menor sea el área de cultivo de un país, pues parece que tiene más porcentaje de árboles cubierto, ¿verdad? El país, aunque bueno, sabemos que esto puede variar y están bien dispersos los datos. Tiene sentido, ¿verdad? Porque generalmente para cultivos son áreas planas, ¿verdad? Llanas, llanuras, y a veces incluso los deforestan, ¿verdad? Por cultivos. Entonces, es interesante sacar nuestras observaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, de nuestros informes. Y eso básicamente. Entonces, no sé si tenían alguna duda o alguna consulta. Tengo una duda. Dígame, Edwin. Sí, es que en la página 1, en la tabla que sale el T medio anual, ¿Sí? sale el total, y en la instrucción decía que lo colocara no resumir, como las demás columnas.
Al ponerle no resumir, no se ve el total. Sí, pero, o sea, no hay problema. Bueno, No les especifiqué nada acerca de esa columna total. De hecho, alguien sí. me preguntó también algo de eso, me parece en el grupo, aquí estoy buscando. Eh, Les mandé la tarea y alguien pregunta, en la segunda tabla de la página 1 sale un total, dice, que es ese 4.376.88, Sale que cuando es, lo deja en suma. sí, lo deja en suma. Entonces, ahí fue que yo me equivoqué y lo aclaré en el grupo. ¿Usted está en el grupo, Edwin? Sí, sí, Ah, pero bueno. Sí, pero igual lo estoy repitiendo aquí. Entonces, ahí fue que yo me equivoqué. Yo les dije todos los campos, ¿verdad? De todas las tablas que los pusieran, no resumir. entonces que debería cambiarlo a suma, la de T media anual y volverla a subir. No, no. Bueno. Si ya lo subió así, no hay problema. Ya lo subió la tarea, me está diciendo, Sí, ¿verdad? sí, ya lo subí. Sí, no hay problema para nada. Son detalles nada más. Ok, gracias. Entonces, eso. ¿Alguien más? Bueno, entonces creo que nadie más. Creo que está bien claro. Entonces, eh, Solo una duda, ¿cómo dígame. ajusta la visualización de eso, de las tablas, los mapas y todo eso? ¿El tamaño? Los objetos visuales, quiero decir, pues. Sí, el tamaño. Sí, el tamaño, que a veces cuesta colocar todo para que se vea Sí, tantas cosas en una pantalla tan pequeña y que se vea bien, sí, pues. bueno, simplemente aquí en alguna de las esquinas o en estos bordes que tiene, ¿verdad? Yo puedo venir y ajustar el tamaño, Sí, tratando, ¿verdad? De que se vea distribuido lo mejor posible. Por ejemplo, aquí lo puedo dejar aquí. Y en caso se mira algo muy pequeño, yo puedo, pues, siempre tengo la vista, con cada objeto visual que seleccione, tengo la vista de enfoque o modo de enfoque. más. Ok, Entonces, para ver más detallado, ¿verdad? Por ejemplo, mira, aquí abrí la tabla, ya más detallada, y así. ok, gracias. Listo. Nos dice Gerson en el segmentador de datos cómo seleccionar varios países o solamente se pone uno por uno. Sí se pueden seleccionar varios países, Gerson. Lo voy a ejemplificar aquí. Por ejemplo, Afganistán. Pero ¿qué tal si yo no quiero solamente Afganistán? Quiero comparar con otro país. Entonces le doy control y selecciono. Voy seleccionando, miren, otros países. Aquí ya seleccioné Afganistán, Andorra, Antigua y Barbuda y se visualiza tanto en mi tabla como en mis mapas. Miren, solo tengo seleccionado aquí Antigua y Barbuda, Afganistán y Andorra. Entonces, básicamente eso. Yo puedo seleccionar varios con control, ¿verdad? Mantengo control apretado en mi teclado y voy dándole clic con el cursor para ver países en específico o varios países a la vez. Para terminar, pues simplemente le doy clic en alguno, se quita la selección y vuelve todo a la vista general. Agilizar el Power BI, ¿de qué manera, Gerson? Me imagino que se refiere a el rendimiento en su computadora, porque creo que la mayoría aquí ya ha experimentado, ¿verdad? Sí, se pone lenta toda la PC. Es que sí, demanda bastantes recursos Power BI. Si no tiene, digamos, bueno, por lo menos mi computadora tiene 4 GB de RAM y sí le cuesta un poquito, a veces se queda trabado. Ya con 8 GB de RAM no debería tener problemas si tuviera una computadora de esa capacidad. Pero si tiene una computadora de 4 GB como la mía de RAM, todavía puede trabajar, pero mi recomendación sería que trabaje y enfóquese solamente en usar la aplicación Power BI, es decir, no tenga otros programas abiertos o procesos en segundo plano, que esos los puede ver usted con el administrador de tareas. Eh, Básicamente eso, no tenga nada más abierto, solamente el Power BI. Y en todo caso, el navegador, aunque a veces el navegador consume la RAM, ¿verdad? Pero sigamos, si está trabajando con datos de la web, pues tendría que estar lo menos del navegador. Y sí, se pone lento todo el PC con
tanto con Teams como Power BI. Y eso es que desgraciadamente Teams también consume muchos recursos. Ahí solamente pues una mayor memoria RAM nos puede salvar. Por eso es que también queda grabado esto, ¿verdad? Porque tal vez algunos no pueden, porque la computadora no tiene tanta RAM, digamos, tanto poder de procesamiento, entonces ahí están las grabaciones para poder ir a la par. Nos dice, siguiendo el orden, ¿verdad? Del chat, Alejandro, ¿se puede poner una regla numérica para poder estandarizar la posición para una presentación institucional? O sea, una regla numérica, un formato, Alejandro. Sí, sí, para poder ordenarlo. Ordenarlo por, o sea, de un orden ascendente, descendente, o más que todo el formato de número, que todo, digamos, si es un informe financiero, que todos los datos estén como formato contabilidad, algo así. Digamos, en Word y en PowerPoint se puede poner una regla de apoyo para poder tenerlo bajo un cierto orden, por decirlo así, lo que se va colocando dentro de la pestaña. Algo similar, no sé si se puede en Power BI. Bueno, sí, no sé si lo estoy entendiendo, porque, o sea, me dice orden, pero ¿qué tipo de orden? Pues, o sea, ascendente, descendente, así, o otro tipo de orden, así como Digamos que categorías. el cuadro del mapa lo quieren de un cierto tamaño, digamos que solo abarque un 5 de ancho y un 5 de largo y que esté ubicado en determinada parte de la página, cosas que estén por el estilo de orden, ya para Ah, ya. Sí, profesionales. de presentación, como tener ahí, como una plantilla. Correcto. Sí. Sí tenemos acceso a plantilla aquí en Power BI, si no me equivoco. Solo déjenme leer qué más dicen en el chat. Sí, Evelyn nos da la razón ahí, con 8 GB de RAM en la computadora ya no hay problema. ¿Cuántos proyectos nos faltan? Pues básicamente, Alex, el de este viernes. Les voy a dejar otro, ¿verdad? Para que practiquen. Y el miércoles o jueves de la otra semana, pues ya no les voy a pedir proyecto, ¿verdad? Porque estamos terminando, pero sí les pondría una especie de evaluación, entre comillas, ¿verdad? No se preocupen, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Bastante sencillo. Y Josué, pues ustedes pueden ver las grabaciones cuando quieran. Ahí va a quedar libre el acceso, el enlace, la lista de reproducción siempre está pública. Entonces, vamos a ver si tenemos aquí plantillas, por ejemplo. Power BI. O incluso diseñar nuestras plantillas podría ser algo interesante de ver. Vamos a buscar entonces. Aquí en la pestaña, a ver, bueno, tenemos los temas, ¿verdad? Que podemos incluso hacerlos así, personalizarlos. Pero, o sea, un tema es un apartado, el fondo, ¿verdad? El color de los botones, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, también podemos tener, digamos, la vista de página, que sería, estas son opciones generales, o sea, ajustar al ancho, ¿verdad? Que se ajusten al ancho todos los objetos, ¿verdad? Que sería el ancho de la página. Bueno, la vista de página es esto, ¿verdad? También tenemos el diseño para móviles, pero esto es más como para eh, si estuviéramos visualizando los informes desde el celular, ¿verdad? Entonces, yo le doy diseño para móviles y me aparece eh, este nuevo panel, ¿verdad? Donde podemos hacer la creación automática o ir arrastrando, ¿verdad? Los objetos. En este caso, no voy a profundizar mucho, pero la automática sería como que imagínense, yo estoy en el celular y pues voy viendo los objetos así
desplegados uno sobre otro. Obviamente esto se puede personalizar. Pero en cuanto a plantillas o templates, tendríamos que, bueno, podríamos crearlas. Entonces, porque mira, yo por ejemplo puedo venir aquí en archivo y abrir. Cuando no aparece, aquí me aparecen los archivos recientes. Ah, bueno, en importar es la cosa. En importar, pues sería importar una plantilla de Power BI. Que la debería tener cargada yo entonces en mi computadora o descargada de algún lado. Las plantillas de Power BI tienen un formato de archivo diferente. Recordemos que los que guardamos nosotros son PBIX, pero también podríamos guardar PBIT, que sería la plantilla. Entonces, digamos que podríamos tener, bueno, esto ya lo tengo guardado, pero voy a hacer algo, voy a quitarle todos los campos a esta tabla, a todo le voy a quitar los campos, miren. La segmentación de datos. Dígame, no sé quién está hablando. No sé, tal vez equivocaron, me activo el micrófono. Vaya, por ejemplo esto, tengo la plantilla vacía y bueno, los datos los voy a quitar, digamos, eliminar del modelo. Entonces yo podría venir aquí, guardar como, vamos a cambiarle el nombre, plantilla o template. Y le cambio, mira aquí el nombre, la extensión del archivo, ya no .pbx, sino .pbit, que no me deja guardar. Ah, no, es que tengo que seleccionar un directorio. Claro que me deja guardarlo. Entonces, haciendo esto, le damos guardar. Descripción de la plantilla, pues, template de tarea 2. Vamos a poner template de tarea 2. Le damos a aceptar. Tal vez no me pide otra cosa. No me lo guardó, creo que me hace falta algo. Deberíamos entonces, bueno, se podría profundizar en esto entonces. PBIT, en escritorio, guardar. Ah, no, no existe. Vamos a cerrar, no voy a guardar. Y pues vamos a abrirlo, mire. No, vamos, aquí tenemos un archivo nuevo. Vamos a exportar entonces, porque yo lo importé, y exportar plantilla de Power BI. Ah, no, no. Importar sería. Pues le puse exportar otra vez. Importar y yo la guardé en escritorio. Y aquí está, mire, mi archivo. Abrir. Tal vez me pida algunas opciones. Por ejemplo, ahorita lo estamos abriendo. Nos dice Alex también, ¿cree que podemos visualizar el dashboard del proyecto antes de comenzarlo para así tener una noción de lo que miraremos? O sea, se refiere al proyecto de esta semana, ¿verdad? Ya se lo voy a mostrar. Y bueno, básicamente así, no recuerdo quién me estaba preguntando, pero así podríamos tener como una plantilla, un espacio distribuido, ¿verdad? Aquí, con los objetos visuales. Aquí pues me faltó quitarle esto, pero idealmente sería algo así. Y entonces ya sería cuestión de diseñarlo según tal vez un parámetro institucional, como usted dice. ¿Cuánto tiene que abarcar cada objeto? ¿Contesto su pregunta?
Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, no sé si tienen más dudas, pero ya la clase, la verdad, avanzamos bastante solo en ver dudas, ¿verdad? La tarea. Está bueno, ¿verdad? Porque no hay que dejar de aprender. Pero básicamente, miren, por eso les puse este archivo, Invoice Report. Ustedes lo van a encontrar en la carpeta ejercicios, me parece. En Google Drive también lo pueden bajar. Y lo que vamos a estar haciendo, vamos a hacer este informe. Tiene 3 tarjetas, tiene unas tablas, tiene unas matrices, y miren que las matrices incluso tienen unas barras aquí de datos, eso podríamos verlo también. Tiene un formato condicional esta, por ejemplo, miren que tiene diferentes sombras. El archivo lo estoy enseñando aquí, Alex, también lo puede bajar, ya le dije. Tenemos este gráfico y bueno, vamos a hacer un informe de 3 páginas. Y bueno, o sea, obviamente, Power BI, ¿verdad? Es estar viendo informes, ¿verdad? Lo más, ¿verdad? Que es de la elaboración de informes. Pero este proyecto de aquí tiene su truco. Y es que vamos a ver expresiones DAX. Ustedes podrán verlo cuando lo descarguen, ¿verdad? Que tienen aquí en la pestaña datos, DAX medidas, dice, y también invoice data. Que esta sería como los datos de las facturas. Invoice es factura en inglés, ¿verdad? Pero esta tabla DAX medidas, ¿alguien me dice qué significan estos iconos de calculadora a la par de estos campos? ¿Será que son columnas de datos? Yo le doy clic y no me aparece la herramienta de columna. Son medidas rápidas. Correcto, son medidas, no tanto así medidas rápidas. Medidas rápidas es una expresión sugerida. Estas son medidas elaboradas ya. Por ejemplo, mire, cuando yo le doy a esta que dice Customer Count, significa el recuento de clientes. Entonces no me aparece aquí en inicio no me aparece herramientas de columna, como que si yo le pusiera en Invoice Data Country, me aparece herramientas de columna, no. Lo que me aparece es la barra de fórmulas con la expresión. Básicamente, la medida se llama Customer Count y utiliza la función DAX Distinct Count o conteo distintivo para la columna Customer ID de la tabla Invoice Data. Entonces, ustedes pueden hoy, ¿verdad?, descargar este archivo y explorarlo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo así poco a poco, ¿verdad? Porque también hay algunas cosas que no hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, estas barras de datos aquí que indican la cantidad de dinero, ¿verdad? Estos gradientes, pues ya los vimos, pero por ejemplo, esta tabla de aquí en realidad es una matriz, pero es bastante bonito diseñarla. Y hay varias también segmentaciones de datos, pero básicamente con esas medidas que vamos a hacer, ¿verdad? Aprendiendo DAX, expresiones DAX, lo que vamos a ir viendo es cómo utilizar estas medidas en vez de campos, en nuestros objetos visuales. Por ejemplo, esta gráfica de barras tiene en el eje X todo esto, en el eje Y esto, pero bueno, total amount sería una medida. Entonces, por ahí va la intención, ¿verdad? De este ejemplo, ¿verdad? De esta semana. Como son varios datos, pues entonces ya se los compartí así, pero todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces vamos a empezar a trabajarlo de cero también. Entonces el archivo en datasets que yo les mandé se llama data nada más. Entonces ustedes lo descargan y vamos a obtener datos de un texto o CSV. Y vamos a seleccionar data, que es un archivo CSV. Y vamos a hacer ciertas transformaciones por ahora. Entonces vamos a darle transformar datos. Y bueno, hay varias cosas que hacer por aquí y otras cosas que también hay que aclarar. Por ejemplo, miren la columna Invoice Date, que sería fecha de la factura. Está
en un formato norteamericano. Está mes, día, año. Nosotros estamos más acostumbrados al formato día, mes, año, ¿verdad? Entonces, eso podemos cambiarlo aquí en Power Query. Entonces, vamos a verlo aquí. Y para cambiarlo, estaría, digamos, cambiando el tipo de dato. En cierta manera, yo le puedo dar clic derecho a esta columna, Invoice Date. Y aquí aparecen las opciones cambiar tipo. Y cambiar tipo, pues vamos a dejarle fecha, hora, zona horaria. Bueno, no, esto también lo podemos hacer. Esto es como para añadir la zona horaria del tiempo, ya para un formato más internacional. Recordemos que nosotros estamos en el uso horario GMT-6, según el meridiano de Greenwich. Entonces, vamos a simplemente cambiarla aquí. La voy a duplicar esta columna primero. Y aquí le voy a cambiar el tipo y le vamos a poner, solo por ahora, número decimal. Número decimal pues me da este código, que en realidad no sé a ciencia cierta qué es, pero me imagino que es el equivalente decimal a lo que la información de fecha y hora, ¿verdad? Y le voy a volver a cambiar el tipo a fecha, pleca, hora. Entonces nos tira este advertencia que dice que la columna ya tiene una conversión existente y que si queremos sustituir la conversión. Entonces yo le voy a sustituir la actual. Bueno, no pasó nada aquí. Vamos a aquí, bueno, aquí la copié, no debería haberla copiado, la voy a eliminar. Invoice date, la vamos a duplicar. Ah, no, aquí ya la había duplicado. Vamos a quitarle aquí en esta. Vamos a darle cambiar tipo. Texto. Y ahora aquí en texto vamos a cambiar tipo, fecha, hora, zona horaria. Añadir un nuevo paso. Bueno, tampoco. Me imagino que esto tendría como consecuencia cuando estuviéramos trabajando, digamos, esta computadora está configurada al español Latinoamérica, pero si estuviéramos trabajando en español, bueno, no, en inglés, ¿verdad? Podría haber un cambio. Voy a investigar bien porque no cambia lo que quiero que cambie, que es como cambiar el formato de norteamericano, ¿verdad? Que es mes, día, año, al formato, bueno, hispano, que sería día, mes, año. Lo que sí voy a hacer es esta columna de descripción, le voy a dar clic derecho y en transformar, poner en mayúsculas cada palabra, le voy a poner. Clic derecho, poner en mayúsculas cada palabra. Si ustedes observan, hay varias formas de hacer lo mismo. Otra forma que yo lo hubiera hecho es que yo le hubiera puesto, en vez de darle clic derecho a la columna, seleccionarla y venirme aquí a transformar. Y aquí en formato, en columna de texto, ver las opciones y poner en mayúscula cada palabra. Cualquiera de las dos formas está bien. Luego también podríamos irle cambiando, ¿verdad? Los nombres a las columnas, simplemente dándole clic a la columna en cuestión. En este caso a esta le voy a poner número de factura. A esta le vamos a poner código almacén o inventario, código inventario. Esta la vamos a cambiar simplemente a descripción. Luego esta cantidad. A esta fecha factura. A esta le vamos a cambiar precio unitario. A la siguiente, pues, ID del cliente. Y la última, país. Son simplemente las traducciones, ¿verdad? Al español de estos títulos de columna. Y lo que sí voy a hacer es que quiero ver
todos los países excepto uno, el que dice United Kingdom en la columna país, que es Reino Unido. Entonces voy a seleccionarlo y si se fijan aquí a la par, a la derecha de cada nombre de columna que yo seleccione, aparece este botón de filtro, ¿verdad? Parecido al botón de filtro que nos aparece cuando le damos formato de tabla en Excel, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar clic a ese botón de filtro y miren, igualito a las tablas de Excel. Y puedo seleccionar los datos que quiero visualizar para después cargarlos. En este caso simplemente voy a quitar la opción United Kingdom. No me interesa ver los datos del Reino Unido para estos datos, entonces le voy a dar a aceptar. Básicamente es una filtración que después la cargo. Y esta columna fecha factura sí la voy a, le voy a dar agregar columna y en hora vamos a añadir hora solo. La voy a mover a fecha factura y a fecha factura ahora la voy a transformar. No va a agregar columna, transformar. Y en fecha seleccionamos solo fecha. Entonces ya tendríamos separados tanto la fecha como la hora. Y con esto también podría entonces ya darle cargar, cerrar y aplicar. Entonces, estamos, ¿verdad?, empezando este nuevo proyecto. Ya que la mayoría de la clase se pone en duda, ¿verdad?, acerca de la tarea, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? Podemos corregir nuestros errores también. Me dice que hay errores. Error en fecha factura y en fecha hora. Ya sé, creo que el error puede ser como eliminé United Kingdom, ¿verdad? Entonces, creo que lo vamos a ver a más profundidad mañana porque se nos está yendo el tiempo. No sé si tienen alguna duda hasta aquí respecto a esto que estamos haciendo. ¿Hay que guardar los cambios o no? Sí, si quiere voy guardando los cambios. Recordemos que si queremos trabajar, ¿verdad? Ahí a la par, igual pueden trabajar después, ¿verdad? Ver la grabación cuando ya la suban. Pero sí, o sea, para avanzar un poquito más, ya tienen el reporte terminado. Pueden explorarlo también si quisieran, pero básicamente vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Y ver cómo entender, ¿verdad? Cómo se utilizan las funciones DAX. Entonces, teniendo eso, los animo, ¿verdad? Los que no han terminado la tarea, ¿verdad? Que la terminen, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Hasta el miércoles de la otra semana pueden, ¿verdad? Pero procuren que no se les acumulen las cosas, ¿verdad? Porque no hay nada peor, ¿verdad? Que tener todo acumulado para la última fecha. Entonces, sí, dígame, Edwin. Sí, perdón, es que no vi bien cómo es que separó la hora de la fecha, factura. Sí, si quiere lo vemos mañana. Vamos a empezar con eso. Sí, otro detalle es que si por eso también tiró error que cuando quitó el Reino Unido. Sí, eso es lo que estaba mencionando. Puede ser que por eso tiró error. Lo voy a revisar y mañana al iniciar empezamos con eso. Ok, gracias. Listo, entonces creo que nadie más tiene duda, ¿verdad? Si es así, entonces nos vemos hasta el día de mañana y que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, gracias.